Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Les mando un cordial saludo. Hoy vamos a darle continuación al estudio del libro del Zohar, un libro de revelación, un libro de mística que comenta el aspecto más oculto o un comentario más profundo de la Biblia, específicamente de la ley de Moisés, de los profetas. Sin embargo, amplía en gran manera nuestra comprensión mística de los escritos de los profetas, de la Torá, nos da una visión más amplia, más profunda, nos llena incluso de interrogantes, nos invita a investigar más acerca de estos temas que han sido de controversia durante mucho tiempo, que incluso hasta la fecha, el día de hoy, aún no se logra comprender en su totalidad los escritos de este libro, del libro del Zohar. Sin embargo, intentamos compartir para pues crear una conciencia de una realidad distinta a la ya conocida dentro de la religión. Esto incluso va más allá del concepto de religión, sino que entramos en la idea de comprensión de las cosas que van más allá de lo que nuestros ojos o nuestro entendimiento percibe. ¿Por qué? Porque el libro del Zohar se escribió en base a revelaciones de un hombre sabio, de un profeta, de un hombre de Dios, en base a revelaciones que trascienden el entendimiento pues racional, ¿verdad? Entonces nos invita a una reflexión mística. Quiero aclarar que estos videos que compartimos toca el campo de la mística, el campo de lo espiritual, aquello que sobrepasa la razón, sobrepasa las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, y entramos al campo de la metafísica, de la teología, de lo místico, para llegar a comprender. Punto número uno, comprender a profundidad, o por lo menos un poquito más allá, aquello que ya conocemos de la teología bíblica, específicamente de la ley de Moisés, de los profetas, e incluso vamos a tocar aspectos del Nuevo Testamento, pero bajo la lupa de estos conceptos, de estas enseñanzas. Y sin más, pues vamos a darle lectura al primer libro del Zohar. En el apartado del Génesis, aquí es del Bereshit, que está en el hebreo. Recordemos que el Zohar fue escrito en arameo, ¿verdad? Que es una lengua que asemeja al hebreo. Recordemos que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo y comienza así, diciendo: Bereshit. En el principio de la revelación de la voluntad del Rey, grabó un rastro en la luz suprema, una llama poderosa, y salió desde el ocultamiento de todo ocultamiento del misterio del infinito, horno informe, inscrito en un anillo circular, no blanca, y no negra, y no roja, y no verde, y no de ninguna tonalidad. Cuando midió lo conmensurable, hizo tonalidades que iluminan. ¿Qué iluminarán? Ahí nos vamos a detener porque el lenguaje que utiliza el Zohar es un lenguaje hermético, es decir, utiliza en base a los símbolos intentar describir una realidad mística. En este caso, el autor intenta describir en un lenguaje hermético la creación de la realidad, el principio de la creación, y lo describe de una manera que el primer concepto que nos comparte es el de la revelación de la voluntad del Rey, que inició con un rastro, con una llama, y menciona que no era roja, no era verde y ninguna tonalidad. Y continúa diciendo: desde el interior de la llama brotó un manantial y de él se pintaron las tonalidades abajo. Aquí quiero hacer este comentario. El autor en el Zohar describe que el principio, lo que creó Dios, es el ejercicio de su voluntad. Esa voluntad no tenía ninguna característica, por eso menciona que no era roja ni verde, ni de ninguna tonalidad. ¿Qué quiere decir? Que se compara las tonalidades
a ciertas cualidades o características, como por ejemplo el rojo del juicio, el blanco de la bondad, el verde de la misericordia, etcétera, que más adelante sí ya describe las tonalidades. Es decir, la voluntad tiende a caracterizarse y a poseer cualidades. Sin embargo, el principio de la voluntad del rey no poseía ninguna de estas características. Y luego menciona que desde ese interior brotó un manantial y de él se pintaron todas las tonalidades abajo. Del principio de esa revelación de la voluntad de Dios, después de esa voluntad ya comenzó a expandirse las tonalidades, que quiere decir empezó a haber una discriminación de una tonalidad con otra. Se creó ya el concepto de números, porque ya existía lo que es lo primero, lo segundo, lo tercero, las cualidades, lo blanco, lo rojo, lo negro, lo bueno, lo malo, la misericordia y lo bueno, lo malo y el balance entre ambos. Sin embargo, en un principio no existían estas cualidades, era únicamente la voluntad del rey. Y estamos hablando de un tiempo en donde obviamente no existía ni siquiera la creación que hoy conocemos, el planeta, la tierra, los seres humanos, ni los ángeles, ni las potestades, ni el cielo, ni el infierno, no existía absolutamente nada. El primer principio de la creación es la voluntad del rey. Aquí menciona que esa voluntad era un rastro de la luz, una llama poderosa, y lo califica con muchas características hermenéuticas, dando a entender que esa voluntad suprema era inconmensurable, inmedible, no poseía características alguna. Era como usted se podría imaginar como la masa que se moldea y está dispuesta a que de esa masa tomar un pedazo y ya sea con ese pedazo, con la misma masa, crear diferentes artículos, darles forma, darles color, darles tonalidad y darles una numeración y darles un uso. Pero el principio de esas cualidades pues es la materia prima, que es la voluntad. No especifica, aquí quiere hacer referencia a esta voluntad como una luz, ¿verdad? Como una llama poderosa. El autor intenta describir esta voluntad. Sin embargo, no podemos hoy describirlo como esa luz del sol que hoy tenemos, o los llamados fotones, que es las partículas de la luz, pero intenta relacionar esa voluntad con una luz, ¿verdad? Intentándonos haciéndonos comprender que tiene cierta relación, cierto paralelismo. Sin embargo, no está hablando exactamente de la luz que hoy conocemos.